¿Qué tal? Les saluda Eric Suaste. Soy profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la carrera de Ciencias de la Comunicación. En el video de hoy te hablaré de las formaciones discursivas. Una de las figuras más destacadas del postestructuralismo francés fue Michel Foucault. Nacido en Poitiers, Francia, el 15 de octubre de 1926, dejó tras de sí un legado teórico y filosófico articulado en dos genealogías. La primera, la genealogía histórica de las relaciones de verdad que nos constituyen como objetos de conocimiento, o bien una genealogía del saber. La segunda, una ontología histórica de nosotros mismos en relación con un campo de poder en el que nos constituimos como sujetos actuando sobre los demás. Esto se traduce como una genealogía del poder. Foucault considera al discurso como el lugar donde yacen los poderes y que además yace también en el orden de las leyes. Así pues, en toda sociedad, la producción del discurso está controlada, seleccionada y redistribuida, y si obtiene algún poder es gracias a nosotros y nosotras, los usuarios del lenguaje. ¿Qué es la arqueología? Se trata del estudio de las prácticas discursivas. El propósito de la arqueología es mostrar al discurso como el efecto de una construcción que responde a ciertas reglas y formas de control y ciertos criterios que legitiman y deslegitiman. Las reglas no son las pautas gramaticales, sino el sitio donde residen los acontecimientos discursivos en tanto unidad que provienen de un sistema de formación constituido por enunciados, entre los cuales se pueden rastrear sus condiciones de existencia o, por decirlo de otro modo, su contexto histórico-social. Entonces, dentro de estas prácticas se producen formaciones y regularidades discursivas configurándose ciertos umbrales de saber que se manifiestan en una red de enunciados, a las que Foucault llama formaciones discursivas. Para comprender el estudio de las formaciones discursivas es importante definir qué es una práctica discursiva. Foucault entiende a las prácticas discursivas como un conjunto de reglas históricas siempre determinadas en el tiempo y el espacio que han definido en una época dada y para un área social, económica, geográfica y lingüística dada las condiciones de ejercicio de la función enunciativa. Digamos que existe una coyuntura, una serie de eventos sociales que hacen posible la enunciación de algún tema en particular del cual se debe hablar porque existe el momento, el contexto y las condiciones para hablar acerca de eso. La formación discursiva son objetos, modalidades de enunciación, conceptos y selecciones temáticas. De modo concreto, podemos ubicar una formación discursiva con el orden de enunciado, proposición y frase. El enunciado es la unidad de análisis en la que se forman objetos, es decir, temas, y los conceptos. Las proposiciones son aquellas frases con sentido lógico que pueden evaluarse en términos de verdad o falsedad, pero a Foucault le interesan las condiciones históricas que hacen posible la creación de esos enunciados. Además, esas redes de enunciados emergen en el campo de un dispositivo, al cual podemos definir como un conjunto heterogéneo de discursos, de instituciones, instalaciones arquitectónicas, reglas, leyes, medidas administrativas, enunciados, proposiciones que pertenecen a lo dicho y a lo no dicho. El discurso proviene entonces del encadenamiento de los enunciados, pero un asunto importante es que para Foucault el enunciado es un acontecimiento histórico y cuando se articula en discursos estos se configuran en el marco de la epísteme de la época, es decir, en una época dada que hace posible el surgimiento de ciertos saberes y prácticas. Así pues, es conveniente ahora hablar de discursos y prácticas como la no binariedad, lo queer, feminismo, salud mental o prácticas de corrupción, porque existe la coyuntura histórica para ello y porque en nuestro contexto histórico se configuran las relaciones de saber y de poder para enunciar
estos temas. Siempre recuerda que la formación discursiva no se limita al enunciado, porque es la coexistencia de una serie de prácticas discursivas que son propias de clases sociales, instituciones, razas, profesiones y grupos en condiciones específicas. Recuerda que la arqueología no es un análisis de las leyes sintácticas o semánticas, sino de las condiciones de existencia del discurso en su campo práctico.